Hola, buen día. Bienvenido a tu programa Suena Familiar. Inicia tu semana con consejos básicos que te ayudarán a mejorar tu estilo de vida. Suena Familiar. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a su programa radial Suena Familiar. Hoy es 13 de abril 2022. Esta ya es la Semana Santa, que así tradicionalmente la hemos reconocido, así le llamamos. A la luz de la cruz, esta es nuestra serie para meditar en el proceso que enfrentó Jesús antes de su muerte en la cruz y los eventos luego de su muerte, resurrección y su ascensión a los cielos. Aquí estamos al aire, los hermanos Enrique, José, Norma y Pedro. No se sienta solo, no se sienta sola. Considere que hay muchos hermanos en la fe que estamos para orar por usted. Solo mándanos un mensaje o un audio al WhatsApp 811-590-9879. Háganos saber su necesidad y vamos a orar por usted. Estos programas radiales los puede escuchar también por el Facebook, por Instagram o por el YouTube. Búsquenos como Suena Familiar. Suscríbase, dele un like, active la campanita y compártalo con otras personas. Mire, y seguimos con la serie A la luz de la cruz. Y el tema de hoy lo llamamos Getsemaní, donde entendemos hay mucha información bajo esta serie que hemos llamado así, A la luz de la cruz, y que la palabra Getsemaní nos puede arrojar mucha enseñanza, muchos recuerdos, así como también el nombre de Getsemaní nos dice que es el Monte de los Olivos, son el mismo lugar, y estos dos nombres nos recuerdan a Jesucristo. Así también en la actualidad conocemos que el Muro de los Lamentos es un lugar de oración para el pueblo judío, así como un ícono de la religión judía. Actual es un lugar turístico. E igual, históricamente, es sabido que esta porción del muro es parte del segundo templo que fue destruido por los romanos allá en el año 70 de nuestra era. Mire, Getsemaní era el lugar preferido de Jesús para la oración. Para usted que nos escucha, ¿cuál es su lugar preferido para orar? Yo en lo personal, depende con quién esté orando, pero por lo regular lo hacemos mi esposa y yo aquí en casa, ahí en la recámara principal. A veces es en la sala o en ocasiones en otro cuarto que yo le llamo cuarto de estudio. Quiero decir con esto que no es precisamente el lugar para decir o sentir que estoy teniendo mi mejor tiempo de oración. No, la clave está en su corazón, ¿verdad? Que su lugar no sea una religiosidad. En ocasiones sentimos, mi esposa y yo, que al ir en el carro nos enteramos de alguna necesidad de oración y ahí inmediato, ya sea yo que voy manejando o ella que va de copiloto, ahí oramos, ahí intercedemos por la necesidad. ¿Por qué oraba Jesús? ¿Por qué se hizo acompañar de discípulos? En la actualidad, ¿por qué debemos orar? Jesús oraba por su necesidad de platicar con su Padre. Jesús oraba para enseñarle a los discípulos que la oración era una razón para no entrar en la tentación. Jesús oraba también para decirle a los discípulos que su muerte estaba cercana, que ese evento le entristecía, pero a la vez él sabía que no podía hacerse de otro modo, que aquella copa amarga de enfrentar a la muerte luego traería honra y gloria para el Padre. Y así decía Jesús, no se haga como yo quiero, sino como tú. Luego de 3 veces que Jesús vino a buscar a los discípulos, pues los encontró durmiendo. Mire, no sé si a usted le pasa lo mismo, pero si no estamos en plena atención a la oración, también nos dormimos. Lo mismo pasa con la predicación. En el culto mucha gente cabecea. ¿Qué queremos decir con esto? Que es una reacción muy natural, porque la carne es débil. Pero si hacemos un esfuerzo en mantenernos despiertos y concentrados, pues bien podemos tener mejores resultados. Jesús oraba no solo en Getsemaní, sino en cualquier momento y lugar que lo necesitara. Mire, ahí en Mateo 11:25 dice, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y los entendidos y las revelaste a los niños. Hay todo un contexto anterior a esta oración.
que fue lo que motivó a Jesús a elevar esta oración. Véalo ahí en su Biblia, está muy interesante. El aposento alto, que vino siendo el lugar donde los discípulos se reunían para orar. Haga de cuenta que vino a ser el Getsemaní de los discípulos. Ellos tenían mucho favor con todo el pueblo. La gente los veía caminar al aposento alto porque ahí tenían ellos su tiempo de oración. Por esto es bueno que usted sea constante en ir a la oración, donde sea que usted acostumbre a ir, cuando ora fuera de su casa, que se va a juntar con otros hermanos, o simplemente ahí en su propia casa, con su esposa, su esposo, sus hijos, que su familia sepa que usted tiene tiempo de oración en casa, que esos horarios no se muevan, aunque su propia familia los invite a hacer otra cosa. Así ellos lo van a ir reconociendo como constantes en lo que usted ha creído. Así como cuando lo invitan a una actividad del domingo en la mañana, es bueno establecer con firmeza sus horarios de comunión con sus hermanos en la iglesia. Jesús invitaba a los discípulos a orar para no entrar en tentación. Y aquí queremos invitar al auditorio a tener tiempo de oración personal. En este tiempo, pues es la oportunidad que podemos tener para descargar nuestra alma, nuestra mente y vaciarnos en agradecimiento a Dios, en reconocer sus atributos que están a nuestro favor, en reconocer el señorío que Él ejerce sobre nuestro ser. Recordar, por ejemplo, Romanos 10:9 que nos dice: si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Esto es la base de lo que nosotros creímos en un principio, y pues en aquel tiempo nosotros confesamos con nuestra boca que Jesús era nuestro Dios. Creímos en nuestro corazón en Él y fuimos sellados con su Espíritu Santo. Que Dios oiga esto de su boca en oración, en plena convicción. Mire, son palabras que pues seguro hacen sonreír a Dios. Solo piensa en lo bonito que su esposa o sus hijos se van a sentir cuando usted les diga que los ama o que les da un abrazo cariñoso. Pues así mismo Dios se gozará al oír a alguien que, habiendo reconocido el sacrificio de su Hijo en la cruz, ahora le alaba y le dirige estas palabras en oración. Todo esto a que lo invitamos le ayudará a no estar pensando nada que lo lleve a la tentación, sino que también le ayudará a estar en una buena concentración donde son usted y Dios. Jesús estará como siempre a la derecha del Padre y la presencia del Espíritu Santo envolviendo su momento de oración. Hágalo así, practíquelo y luego nos comenta cómo se ha sentido, qué representa para usted la obra de Jesús en la cruz. Tenga firme en su corazón que Cristo fue nuestro sustituto. Ese lugar de muerte era para nosotros, porque la paga del pecado es muerte. Nosotros, por nuestro pecado, estábamos destinados a morir. Pero mire cómo Dios en su amor grande, pues mandó a su Hijo para que Él muriera en nuestro lugar. Por eso Él es nuestro sustituto. Muchas gracias por su preferencia a Suena Familiar. Siga y enseñe los consejos de la Biblia. Son los que nos llevan a la vida eterna. Cualquier otro consejo puede ser bueno, pero el mejor, sin duda, es el que encuentre usted en la palabra de Dios. Ahora vamos a escuchar a nuestro hermano José Augusto. Muy buenos días, José. Muy buenos días, Enrique, y buenos días a todos ustedes que nos acompañan en esta mañana, listos para escuchar la voz de Dios a través de su palabra escrita, la Biblia. Estamos viendo la serie A la luz de la cruz y el tema Getsemaní. Getsemaní significa lagar de olivo, lugar al que fue Jesús luego de la última cena. Era un huerto ubicado fuera de la ciudad, al otro lado del Cedrón, en el monte de los olivos. Veamos Mateo 26 del 40 al 42. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿Así que no habéis podido velar conmigo una hora?
velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, a la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Jesús le pidió en especial a estos 3 discípulos, Pedro, Jacobo y Juan, que velaran con él y los halló durmiendo. Velar y orar es ausencia del sueño o dejar de dormir por una necesidad imperiosa. El Señor es el que normalmente suple todas nuestras necesidades cuando acudimos a Él como nuestro Señor y Dios. Pero recordemos que era 100% Dios y 100% hombre, y en su humanidad buscó a los más allegados de los 12, o sea, a Pedro, Jacobo y Juan, esperando que en el tiempo que había compartido con ellos, o sea, discipulándoles, y esperando contar con ellos, velando y orando. Probablemente se dirigió a Pedro porque era el más osado de los 12, el primero que decía: si eres tú, el Señor o el Maestro, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y también cuando les preguntó el Señor: ¿y ustedes quién dicen que yo soy? Y contesta Pedro: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Sin embargo, cuando el Señor anuncia que todos se iban a escandalizar esa noche, Pedro le dice: aunque todos te negaren, yo no te negaré. Y le negó 3 veces. Así que tal vez por eso se dirigió el Señor Jesús a Pedro, aunque después de resucitar le dice a Pedro: apacienta mis ovejas. Ahora, ¿por qué era tan importante que Jesús velara y orara antes de ir a la cruz? Aunque se piensa que tenía miedo a la muerte o a morir, él sabía que la paga del pecado es la muerte. No la muerte física, sino la muerte espiritual. La separación de Dios es lo que él no quería pasar. Su comunión con Él es eterna. Aún habiendo tomado forma como nosotros, o sea, forma humana, su comunión con el Padre era perfecta, o sea, continua, ininterrumpida. Sino que cuando habla de si no puedo pasar de mí esta copa, recordemos las copas del Apocalipsis. Nos hablan de la ira de Dios. O sea que no solo era la separación del Padre, sino aceptar la ira de Dios, porque cuando oraba era conforme a la voluntad de Dios para hacer la voluntad de Dios. Y el morir en la cruz por los pecados de todos nosotros era la voluntad de Dios. Ahora, ¿por qué nos recomienda a Él lo mismo? Orar y velar. Pues por lo mismo que les dice a los 3 discípulos, que no lo habían podido acompañar a velar ni orar 1 hora. Velad y orad para que no entréis en tentación. Algo a que hace referencia antes de este punto, el Señor Jesús dice: el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. El Señor Jesucristo sabía que el Espíritu Santo en el creyente siempre está dispuesto para hacer la obra de Dios. Cuando velamos y oramos diariamente, pero sabe también que desvelarse no es del Espíritu, es de nuestra carne. Nuestra carne es débil, decía él. Nuestra carne flaquea, se cansa, se enferma. Se cuida mucho, pero esto es necesario para evitar la tentación,
porque diariamente es una lucha en hacer la voluntad de Dios, o sea, orar, leer su palabra, cuidar de nuestro testimonio, estar listos para servir en la obra de Dios o en hacer nuestra voluntad. Qué importante es aceptar la voluntad de Dios sobre todas las cosas, tal como lo hizo nuestro Señor, y experimentar el gozo al hacerlo. Qué importante también es valorar la obra de Jesús en la cruz del Calvario. Es lo único de valor en nuestras vidas, porque podemos ver su infinito amor por nosotros y aceptar la voluntad de Dios al morir por nuestros pecados a costa de su sacrificio en la cruz. Algo que queremos decirle que también es de muchísima importancia es que ustedes ya no están solos. ¡Claro que no! Dice Mateo 28 que va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Así que en Cristo somos una familia que quiere orar por ustedes. Y estos son los medios de comunicación. WhatsApp, puede escribirnos o llamarnos o mandar un audio al 811-590-9879. 811-590-9879. ¿Cuándo? Cuando ustedes lo necesiten. Envíen sus peticiones. Los invitamos a escuchar los programas de Facebook, Instagram y YouTube. Búsquenos como Suena Familiar. Suscríbase y dele like y compartan. Y estamos de regreso solo para agradecerles su amable atención a este tema de Getsemaní. Que procuremos diariamente ir a nuestro Getsemaní para velar y orar y evitar la tentación y así dar honra y gloria a su nombre, haciendo su voluntad. Pero no se vaya todavía, porque Pedro ya está listo para continuar. Buenos días, Pedro. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Estamos con la serie A la luz de la cruz. Y el tema es Getsemaní. Buenos días, hermano Enrique. Buenos días, hermano José. Y buenos días a todo el auditorio que nos escuchan atentamente lunes, miércoles y viernes de 7 a 7:30. El tema de Getsemaní, cuando Jesús va a ir a la cruz. Es de la serie A la luz de la cruz. Y tenemos nuestra base bíblica en Mateo 26, del 36 al 46. Y voy a leer del 43 al 46, que es la parte final de este pasaje. Dice: vino otra vez, esto es, hablando de Jesús, vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. He aquí, ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Quiero poner un poquito de contexto en este pasaje bíblico. Es la última vez que Jesús ora. Estaban ahí en el huerto de los olivos, en un lugar llamado Getsemaní. Getsemaní significa prensa de aceite. Ahí había una huerta y había olivares y había pues el fruto que es los olivos, y estos eran prensados para sacar el aceite. Es un jardín que está
al pie del monte de los olivos, el jardín de Getsemaní. Recordando en estos días que era los últimos días de Jesús. Jesús había entrado ahí en Mateo 22, la entrada triunfal a Jerusalén, donde venía entrando con aquellos animales, con aquellos becerros que iban a ser sacrificados, con estos animalitos que iban a ser sacrificados ahí en el templo. Jesús iba también en ese, llamémosle, desfile. Iba dispuesto, él ya sabía que iba a la cruz. Unos momentos antes Jesús había instituido la cena del Señor. Y le dijo a sus discípulos, van a hacer esto en memoria de mí. Y les da el pan, les da a comer el pan y les da a beber el vino. Jesús sabía que la cruz estaba muy cerca. Lleva a sus discípulos a aquel lugar, a Getsemaní, a orar. Hay que recalcar que este era un lugar donde regularmente Jesús iba a orar cuando estaba cuando andaba cerca por ahí. A Jesús le gustaba ir a orar y se lleva a sus discípulos para que oren por él. Los deja en cierto lugar a la mayoría y escoge a 3 y van más adelante para orar. Pero dice la palabra de Dios que sus ojos estaban cargados de sueños. Y Jesús les dice, no pudieron velar conmigo una hora. Hay que estar atentos, hermanos. Espiritualmente hay que velar. Usted tiene que estar muy atento de su vida espiritual, muy atento de su relación con Dios. Pero no solo su vida, sino también la vida de su familia. La vida de sus hijos, de su esposo, de su esposa. Uno tiene que estar siempre atento. Y los discípulos van con Jesús y no aguantan más. No pueden y se quedan dormidos. Dice la palabra de Dios que Jesús estaba pasando por un momento sumamente difícil, recordando que Jesús era 100% Dios, pero también era 100% hombre. Y en esa situación de hombre, cuando sabemos que hay un problema de esta magnitud, pues todos como hombres tenemos cierto temor. Dice en Lucas 22, dice que sudaba gotas como de sangre. Pero allá en Lucas también dice algo bien interesante. Dice que vino un ángel para animarlo. Vino un ángel para sostenerlo y decirle, échale ganas, Jesús. Vas a la cruz. Jesús regresa por tercera ocasión y ve a los discípulos durmiendo. Y ya no se molesta. Sabe que la hora estaba cerca. Y les dice, bueno, ya descansen. Jesús solo veía la cruz y el sufrimiento. No, Jesús veía más allá. Estaba a punto de entregar su vida en sacrificio por toda la humanidad. Cuando caímos a causa de la consecuencia del pecado, dice la palabra de Dios que fuimos destituidos de la presencia de Dios. Jesús, con su sacrificio en la cruz, nos redime y nos ofrece esa salvación tan grande que el día de hoy podemos tener. Es muy importante que en esta Semana Santa o Semana Mayor usted use el tiempo para orar, para valorar el sacrificio de Jesús en la cruz. Dele la importancia que requiere. Es por eso que es importante, como dice la palabra en 1 Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar. Es decir, que nuestra vida esté salpicada de oración en todo momento. Y se preguntará usted, bueno, ¿y por qué voy a orar? Hay tantas cosas por qué orar. Puede orar por su vida espiritual, puede orar por su familia, puede orar por su trabajo. En estos momentos que estamos pasando por escasez de agua, puede orar por la lluvia, puede orar por nuestro gobierno y nuestros gobernantes, puede orar por su iglesia, por su pastor, por tantas cosas que hay necesidad de orar.
debemos velar y orar y, como dice la palabra de Dios, orad sin cesar. Este es un buen tiempo para reflexionar y meditar y darle el valor tan grande de que Dios ofrece a su Hijo Jesús para ir a ser crucificado y con su sangre preciosa pagar por nuestros pecados. Algo que nos correspondía a nosotros pagar, pero que Dios nos da ese regalo tan grande en la vida de Jesús. Muchas gracias por escucharnos. Este ha sido su programa Suena Familiar, un programa con consejos bíblicos para la familia. Que Dios les bendiga. Por hoy hemos llegado al final del programa, pero recuerda, tú no estás solo, tú no estás sola. Tienes en Cristo una familia que quiere orar por ti. Sigamos en contacto, comunícate con nosotros. Envíanos un WhatsApp al 811-590-9879. No olvides que tenemos una cita en tu programa Suena Familiar todos los lunes, miércoles y viernes en un nuevo horario, de 7:05 a 7:30 de la mañana. Que Dios te bendiga grandemente. How sweet the sound that